Hola, hola. Continuamos con nuestros grandes episodios sobre el String Gradient Boosting. Vamos a utilizar el String Gradient Boosting en regresión para calcular el precio de casas. Este episodio en particular vamos a hablar sobre el Hyperparameter Tuning. Es decir, vamos a modificar y cambiar los parámetros para encontrar el mejor desempeño de nuestro modelo, siguiendo los lineamientos de videos anteriores, donde hemos quitado ciertas variables. Hemos hecho selección de variables y vamos a continuar con esto y encontrar el mejor modelo posible. Vamos a continuación. Tenemos entonces nuestros datos del video anterior, donde habíamos seleccionado 5 variables como variables independientes y una única variable como ser el precio de casas como la variable dependiente. Les dejo el enlace para poder ustedes continuar observando cómo ha sido el desarrollo de este problema. Entonces tenemos nosotros 5 columnas para predecir una u otra columna y donde entonces vamos a utilizar las diferentes bibliotecas como ser scikit-learn y pandas para manipulación de nuestros datos, por supuesto. Entonces les recuerdo que tenemos la edad de la casa, la distancia a la estación de tren más cercano, el número de tiendas de conveniencia o tiendas, ¿verdad?, cercanas, la latitud, o es decir, la ubicación geográfica de la casa, el precio por unidad y los meses donde fue puesto en venta la casa, ¿verdad? Esas van a ser las variables que nos vamos a utilizar en este vídeo, en esta ocasión. Luego entonces, como ya tenemos nosotros seleccionado variables, eliminado valores extremos, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a llamar al train_to_split, la función train_to_split, y primero seleccionando cuáles son las variables dependientes y dependientes, por supuesto, lo hacemos de esta manera y quitamos, por supuesto, HowExpressUnit de datos y le colocamos en la variable y. Entonces voy a correr todo esto, entonces para que puedan observarlo paso a paso, y entonces vamos a ver. Luego le digo cuál es, divídame la información en datos de entrenamiento y datos de prueba, muy importante, ¿verdad? Ahora entonces viene la parte importante del video, que es el Hyperparameter Tuning. Voy a explicar un poco acá. Lo primero es, por supuesto, seleccionar nuestro modelo. Lo dejo como tal y quiero mostrarles cuáles son los parámetros que usualmente se utilizan en el XGBoost que ya he mencionado en el pasado. Entonces nosotros vamos a manipular algunos, no todos. Entre algunos que vamos a manipular va a ser, como hemos visto anteriormente, el número de estimadores, pues usualmente se utiliza 100, si son muchísimos datos, podríamos colocarle 50, 20, para que no tarden tanto nuestro problema, ¿verdad? Y, por ejemplo, una de las más importantes a la hora de hacer el tuning será el learning rate, es decir, la tasa de aprendizaje cada vez que se hace una iteración, ¿verdad? Cuando se hace una iteración para mejorar nuestro modelo, ¿cuál será? Usualmente los valores rondan entre 0.05 a 0.3, ¿verdad? Vamos a ver nosotros. El max depth, es decir, la profundidad máxima de nuestro árbol. Vamos a verlo también. Y en mi caso voy a utilizar el GPU para poder hacer esto mucho más rápido, ¿verdad? Hay que hacer uso de ciertas características de la computadora, por supuesto, para hacer más rápido nuestro trabajo. Ok, menciono algunos otros más, como ser el mean child weight, que es muy importante ya que, como lo coloco aquí, define la suma mínima de los pesos para poder requerir una división más, como es decir, un hijo, ¿verdad? Un hijo de otro, ¿verdad? De otra hoja. Okay, entonces, este es uno de los que se manipulan usualmente, okay, la peso mínimo, ¿verdad? Para poder requerir una nueva división. Y como lo podemos observar, el valor predeterminado es 1. Este lo voy a dejar yo como tal, yo lo voy a modificar, que es el subsamples, es decir, las fracciones que van a utilizar para el árbol, ¿verdad? Típicamente vale entre 0.5 y 1, yo voy a utilizar 0.8, es decir, el 80% de las observaciones serán seleccionadas aleatoriamente para cada árbol. En nuestro caso, y ahora el gamma, muy importante también el gamma nos resultará entonces estar relacionado con la función de pérdida. El gamma especifica la reducción mínima de pérdida que se requiere para hacer una división. Es decir, si no hay una pérdida mínima, no es necesario hacer entonces, o reducción de la pérdida, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer, ¿verdad? Queremos reducir las pérdidas, ya que queremos que los errores sean los mínimos
posible, ¿verdad? Para poder haciendo que el árbol crezca, por supuesto, va a hacer una división, ¿verdad? Dada una variable. Entonces es muy importante el gamma también, donde se puede observar el predeterminado es 0. Pero nosotros vamos a cambiarlo. Ok, entonces venimos acá y lo primero es pues seleccionar un modelo, ¿verdad? Ya les dije aquí GPU ID 0, Learning Rate .3, lo voy a dejar de esa manera. Sin embargo, esto solamente es un ejemplo, ya que yo voy a crear lo que llamamos un grid, un mallado de mis valores. Entonces vean bien lo que hacemos. Algunos otros, por supuesto, que no he mencionado son estas aquí, que son regularizaciones. Esta que tenemos aquí, reg alpha, reg lambda, son usualmente utilizados también, ¿verdad? Ustedes podrían jugar con algunos de estos, ¿verdad? Esto es utilizado usualmente para que no haya overfitting, ¿verdad? Es decir, sobreajuste de nuestros modelos y lo pueden ir modificando también, ¿verdad? No lo voy a tocar en esta ocasión para mayor rapidez, pero si es necesario también se puede utilizar, ¿verdad? Esto está relacionado con las regularizaciones L1 y L2. Entonces, creo mi mallado. Voy a crear ciertos mallados, o grid, ¿verdad? O grid, donde la idea es que yo voy a tener entre mis opciones tener una profundidad máxima de 3, 4, 5 hasta 6. La suma máxima, ¿verdad? La suma mínima de pesos, entonces va a rondar entre 3, 4, 5, 6 y 8. Puedo colocar un 2 acá si quieren, para que observen. Entonces, recuerden que el determinado es 1, ¿verdad? Incluso hasta le voy a poner el 1 acá. Esto, por supuesto, cada vez que le inculco más, esto va a tardar más, por supuesto. Esto va a ir tardando más y más y más. Esa es la diferencia ahora. Mientras más hiperparámetros ustedes coloquen, más será tardado el proceso de la búsqueda, ¿verdad? Gamma, entonces, vamos a comenzar de 0 hasta 4, inclusive, ¿verdad? Vean bien, de 0 hasta 4 con estos valores, ¿verdad? Es decir, que 0 a 4 aquí sería hasta 0.4, ¿verdad? El máximo, ¿verdad? Ya que lo vamos a estar viendo entre 10. Con esos valores, vamos a crear una lista entonces de 0 hasta 0.4. Recuerden que el inicial, como les dije, era 0, ¿verdad? Eso está relacionado con la reducción de la función de pérdida, ¿ok? Para poder hacer una división. Y la tasa de aprendizaje, ¿verdad? Que realmente a veces se le llama el ETA también, de 0.01 hasta 2. El punto 3 no voy a utilizar en esta ocasión, espero que resulte, ¿verdad? También ustedes podrían, como les dije, utilizar una división del número de estimadores, que si tienen muchísimos datos, pues esto va a tardar demasiado, ¿verdad? Porque son cuántas veces las diferentes iteraciones que se van a hacer, ¿verdad? En este caso podemos colocarle 100, no son tantos, ya vimos que son 400, alrededor de 400 observaciones. Vamos a colocarle 1000 o 500, ¿verdad? Igual, mientras más iteraciones, más tardarán todo el proceso, ¿verdad? Así que van a tener que dejar su ordenador, su computador por un rato, irse a tomar su café y todo lo demás, ¿verdad? O hacer otra actividad, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ejecutarlo y dejar ahí por un par de minutos esto. La ventaja es el uso del GPU, esto acelera el proceso, por supuesto. Entonces, una vez que hemos escogido nuestro mallado, lo que vamos a hacer, vamos al modelo yo tengo, ¿verdad? Como tal, el GV Regressor. Vamos a la función Grid Search, también está en Scikit-learn, como podemos observar, selección de modelo. Nuestro modelo original, que le he colocado estos valores, pero él va a cambiar algunos de ellos, por supuesto, con los parámetros en nuestro mallado. Y el Cross Validation. Ya hablamos en el video anterior sobre la Cross Validation. Entonces, al final, esto va a ejecutar 5 veces todo lo mismo, ¿verdad? Va a ir con 3, 1, 0, 0.01, va a crear 5 diferentes subconjuntos, ¿verdad? Va a dividir la información en training, en test. Va a calcular, pues, el score que nosotros necesitamos, es decir, ¿qué es lo que vamos a medir? El R cuadrado, ¿verdad? Ya que en nuestra regresión vamos a medir el R cuadrado, dice el cociente de determinación. Luego va a continuar al otro, a 4, combinación con 1, con 0, es decir, va a crear un supermallado, ¿verdad? Donde va a repetirse el mismo proceso para cada combinación de valores 5 veces, porque ese va a ser el cross validation. Y al final, entonces, va a calcular cuál de todas esas combinaciones, dada el cross validation, es decir, la validación cruzada, cuál de todas esas combinaciones de todos estos valores nos dio nuestro mejor score, nuestro mejor R cuadrado. Así es como funciona entonces el grid search, ¿verdad? Con validación cruzada, muy importante, ¿verdad? ¿Por qué la validación cruzada es tan importante, verdad? Para quitar o para no tener overfitting, ¿verdad? Sobreajuste. Con esto, sí, de diferentes conjuntos de nuestros datos, diferentes
subconjuntos escogidos de manera aleatoria tenemos un valor alto en los datos de validación, ¿verdad? Datos de validación, muy importante que al final lo que se calcula aquí es datos de validación. Entonces, vamos a escoger aquellos parámetros que nos ofrecen el mayor rendimiento, ¿verdad? Mejor performance. Entonces, por eso es importante el cross-validation, ¿verdad? Para tener, primero, quitar nuestro problema del overfitting. Recuerden que esto es lo mejor es para validación. Es decir, datos no vistos cuando se ha creado el modelo, ¿verdad? Muy importante. Luego, entonces, vamos a, una vez que creamos el grid search, la búsqueda, el mallado, y entonces le pasamos cuáles son los datos de entrenamiento y datos de entrenamiento, pero en el eje Y, ¿verdad? Vean bien que todavía no he utilizado realmente los que antes había escogido como datos de entrenamiento, de prueba, ¿verdad? El X-test en Y-test, ¿ok? Es decir, que aquí crea los modelos para cross-validation, los mismos datos de entrenamiento, y después voy a probar con otros datos nuevos, ¿verdad? Muy importantes. Entonces, ahora voy a ejecutar esto y vamos a tener que esperar un poco, ¿verdad? Voy a ejecutarlo. Bueno, ahora vamos a la pausa. Entonces, un par de minutos después ya tenemos ejecutado el grid search y vamos a ver los resultados. Entonces tenemos algo muy importante, cómo acceder a esos valores, ¿verdad? Hemos guardado en CLF, la variable CLF, todos los resultados del grid search, donde vamos a ir a encontrar los mejores parámetros, ¿verdad? De nuestra lista que tenemos acá, de esta manera, best patterns. De esta manera CLF es como yo guardé la variable, y el mejor score, best score, recuerden algo muy importante es el encontrado en la validación, ¿verdad? Es decir, en los test que se ejecutaron aquí en el cross validation. ¿Okay? No en los datos de entrenamiento, ¿verdad? Sino que en los de prueba. Muy importante, porque al final es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Vamos a hacer una generalización de los datos, ¿verdad? Y también, si ustedes son más curiosos y quieren ver todo el mallado, los valores para los diferentes mallados, pues lo pueden observar de esta manera también, ¿verdad? CLF Grid Score. ¿Okay? Entonces ahora yo lo que quiero son los mejores parámetros porque voy a reejecutar mi modelo. Entonces, como pueden observar acá, gamma me da 0.3, tasa de aprendizaje 0.5, máxima profundidad 3 y el peso de las diferentes hijos, ¿verdad? De cada una de las hojas, ¿verdad? Es 3. Y entonces, vean bien cuál fue el promedio, o el mejor score, mejor dicho, perdón, el mejor score, la mejor nota o calificación del R cuadrado posible que se encontró en XGBoost, es decir, el modelo que yo voy a utilizar, ¿verdad? 0.736, ¿verdad? Es decir, aproximadamente un 74% del R cuadrado, ¿verdad? Pues es el mejor que se encontró, ¿ok? Ese sería entonces nuestro objetivo, ¿verdad? El R cuadrado es nuestro objetivo, recuerden, ¿verdad? Porque estamos hablando de regresión. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso una vez ya encontrado los hiperparámetros, ¿verdad? Dado este mallado que encontramos? Como les digo, reejecutar nuestro modelo y entonces pueden observar aquí que vean ustedes bien, si no tienen duda, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo del XGBoost? Es decir, mi modelo regresor es el square error, el error cuadrático, ¿verdad? Muy importante si lo pueden observar de esa manera. Entonces, vamos a ejecutar nuestro modelo dado esto. El GPU 0, mayor rapidez, como les digo, 0.5 por la tasa de aprendizaje, gamma 0.3, máxima profundidad 3, mind chill weight 3. Y lo que anteriormente tenía, ¿verdad? Esto realmente no necesito cambiarlo como tal. Vean que el número de estimadores es el mismo, ¿verdad? Y el 80% de mis observaciones que queden para la aleatorización, ¿verdad? Cuando se está creando el árbol, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? 80% de desarrollo, 20% para la prueba. Y entonces ahora vamos, y una vez ejecuto esto, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ejecutar esto, y vamos a ejecutar nuevamente, y ahora voy a entrenar mi modelo. Vean bien que ya están todos los parámetros, ¿verdad? En mi modelo, ya ha cambiado todo esto, ¿verdad? Como pueden observarlo acá, ya ha cambiado. Y ahora entonces vamos a ver cuál es su desempeño. Primero, hicimos en el pasado nosotros una selección de variables y entonces ahora podemos compararlo con esto que tenemos aquí, ¿verdad? Podemos observar, house age siempre es la más importante, ¿verdad? Todas las variables siempre ha sido, ¿verdad? Y entonces pueden observar que mes hacemos una variable importante, número de tiendas en último lugar, ¿verdad? Anteriormente también teníamos este desenlace, ¿verdad? De la variable, ¿verdad?
no ha cambiado mucho, la verdad, incluso con el grid search. Ahora entonces veamos el desempeño, muy importante el desempeño. Entonces voy a llamar, utilizando Scikit-Learn Metrics, a el error cuadrático medio, MSI, ¿verdad? Y pueden observar que el error que se midió, o mejor dicho, perdón, el objetivo en mi regresión, el R cuadrado, el coeficiente de terminación. Entonces, vamos a ver que voy a predecir entonces, dado mi modelo, cuál es el valor que me da prediciendo con los mismos datos que fueron entrenados, ¿verdad? Pre-train, le voy a colocar, utilizo la función R cuadrado, que al final ya recuerden que siempre es el modelo score, ¿verdad? De esa manera también lo puedo utilizar. Model.score, pero es el mismo que ya fue entrenado, ¿verdad? Okay. Entonces, luego voy a calcular el mean square error. Y entonces veamos. Recuerden en el pasado, ¿verdad? En el pasado, ¿qué pasó en los episodios anteriores? Teníamos un R cuadrado del 99%, un sobreajuste. ¿Por qué? Porque era un sobreajuste, porque cuando lo comparábamos con el dato de prueba, con el test, teníamos una enorme diferencia. Y lo mismo pasaba con el mean square error. Era súper bajo, ¿verdad? Súper bajo, 0.5, ¿verdad? Muchas ocasiones. Entonces, teníamos catalogado esos problemas, bueno, ese ajuste como sobreajuste. Ahora bien, 0.88, significa que algo ha cambiado, ¿verdad? Vamos a ver si es por el bien de nuestros datos no vistos, ¿verdad? Vamos a ver si es para el datos no vistos. Entonces voy a ejecutar esto nuevamente. Vean bien ahora, 0.79. Voy a colocar ahora las diferentes comparativas con los 3 episodios anteriores, ¿verdad? Entonces, tengo acá. Esto es lo importante. Ahora vamos a ver todo el desarrollo de estos diferentes episodios que hemos trabajado. Comenzamos este que está aquí. Era cuando utilicé todas las variables excepto fecha. Fecha tenía un formato todo raro, entonces la quité. Y ejecuté un modelo simplemente con todos los valores del regresor, XGB regresor, los valores predeterminados, ¿verdad? Y teníamos un sobreajuste tremendo, el 99% R cuadrado. Y cuando lo comparábamos con el R cuadrado de prueba, 0.37, ¿verdad? Era una enorme diferencia, ya con eso se sabe que había un sobreajuste. Y lo mismo cuando comparamos el mean square error, 1.57 a un 111, ¿verdad? Una enorme diferencia. Y dije, entonces no, definitivamente está un sobreajuste. Tengo que hacer algo para el modelo. El siguiente, ¿qué hicimos en el siguiente episodio? Feature engineering, es decir, ingeniería de mis variables. Lo que hice fue ingresar la variable fecha, pero lo que hice fue crear nuevas variables. ¿Cómo? Dada una fecha, encontré el año, mes y día. Y luego entonces, dado ello, utilicé estas 3 variables y las adicioné a mis columnas y encontré entonces, o mejor dicho, ajusté un nuevo modelo donde con todas esas variables siempre tenía un 99%, casi 100% incluso, para mis datos de entrenamiento, pero un 74% para datos nuevos, ¿verdad? De validación. Mejoró, ¿verdad? Sustancialmente. Comparativa entre no haber hecho Feature Engineering y sí hacerlo, hay una enorme diferencia. Significa que el Feature Engineering me ayuda muchísimo, ¿verdad? Un salto enorme de más de 30 puntos, ¿verdad? Cercano a 40 puntos, ¿verdad? En el R cuadrado. Por supuesto que ayuda. Pero pueden observar la diferencia incluso entre el mean square error de uno de entrenamiento y de prueba. Si hay mucha diferencia, entonces algo también está fallando aquí, ¿verdad? Incluso aunque haya mejorado, siempre veo que hay un sobreajuste. En el tercer episodio lo que hicimos fue selección de variables. Quité variables, quité año, día y longitud. Los dejo en el enlace para que puedan observar ese video, ¿verdad? Y entonces vimos que mejoramos cerca de 2 puntos. Se mejoró con la selección de variables, se mejoró. Sin embargo, todavía tenemos un sobreajuste y la diferencia entre el mean square error, el error cuadrático medio, todavía hay una diferencia enorme, ¿verdad? Ahora, comparo todo esto con lo que he hecho con el grid search, con la hyperparameter tuning, modificación de todos ellos, y puedo observar una diferencia notable. Aquí solamente mejoré 1,5 puntos y aquí estoy mejorando entonces, de aquí de 75 acá, estoy mejorando 4 puntos, ¿verdad? Estoy mejorando 4 puntos. 4 puntos del R cuadrado, por cierto. Es decir, un 4%. ¿Será suficiente? Pues sí, ¿verdad? Si de aquí, de selección de variables, solamente mejoré 1,5, ahora mejoro 4, pues he avanzado bastante, ¿verdad? Pero lo más importante es que
ha mejorado mis datos de validación y no tengo un sobreajuste. He utilizado cross-validation para evitar sustancialmente el sobreajuste y datos nuevos que el modelo no, de ninguna manera el cross-validation utilizó estos valores, ¿verdad? Ni para ajustar mi modelo. Fueron utilizados y estoy cerca del 80% del R cuadrado, me parece magnífico. Y vean bien el mean square error, 35 y 20. Decir que no hay tanta diferencia ahora, ¿verdad? Es decir que, wow, ¿cuánto hemos avanzado del día número 1 al día de hoy? Hemos avanzado bastante. Y, bueno, el modelo me parece mucho mejor que antes, ¿verdad? Fantástico. Entonces, ¿dónde se avanzó nuestro problema? Feature Engineering, algo muy importante que podemos ver. Feature Engineering es una gran herramienta para mejorar nuestros modelos. Y el fin de todo ello es predecir con datos nuevos, ¿verdad? Así que siempre vamos a estar probando con los datos de validación, los testing data. Y el Grid Search ayuda, por supuesto que sí, ayuda notablemente, ¿verdad? Esta también hace la diferencia entre un modelo y otro, ¿verdad? En nuestro caso, el Extreme Gradient Boosting. Y el extra, por si alguien se preguntaba, ¿verdad? ¿Y qué pasó si hubiésemos hecho el Grid Search desde el inicio, cuando terminamos el capítulo número 1, ¿verdad? O mejor dicho, con el capítulo número 2, perdón, con todas las variables, es decir, con fecha, como día, año y mes, ¿ok? Cuando ya tenía las 3 variables, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado? Teníamos 3 variables más, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado? Bueno, que encontré que el desempeño, vean bien, es 0.74, cuando el Grid Search me evalúa en Cross Validation, ¿verdad? 0.74, ajá, y ahora con menos variables, tengo 0.74 también. O sea que eliminamos 3 variables y tenemos el mismo desempeño. Y vean bien, el R cuadrado y el mean square error, cuando ya he creado mi nuevo modelo utilizando cada uno de esos parámetros que me indica el Grid Search. Paso de 0.792 a 7901, como el que tengo acá, ¿verdad? 79.1.05. Es decir que con menos variables tengo el mismo R cuadrado y tengo el mismo mean square error con menos variables. Pues por supuesto, ¿verdad? Tratamos de utilizar nosotros mientras menos para explicar lo mismo, mejor, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, Feature Engineering nos ayudó grandemente, el Grid Search nos ha ayudado notablemente también, ¿verdad? Y la selección de variables ayuda notablemente también. Explicar un objetivo como es la predicción de casas con menos variables, mucho mejor, ¿verdad? Es decir, las tres diferentes episodios, luego del primer episodio donde habíamos eliminado fecha, ha ayudado notablemente, ¿verdad? Pasamos entonces desde el día 1 de un 37% de R cuadrado a un 79%, magnífico, ¿verdad? Ganancia absoluta, ¿verdad? Espero les haya gustado el vídeo, alguna sugerencia sobre algunos otros hiperparámetros a modificar también, ¿verdad? Alguna otra idea, consulta, a la orden, ¿verdad? Espero les haya gustado, gracias.